acercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas, gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres, subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a Bajo el Talit de Yahshua. Espero estén pasando un excelente Shabbat. Soy la J. Raquel Núñez y vamos a continuar con este ciclo de las Parashot, ya que no había podido subir por problemas de salud la continuación de todas las Parashot, pero gracias a nuestro Padre Yahweh ya me siento mucho mejor y vamos a continuar. Y hoy toca comenzar el libro de Devarim, palabras. Entonces el día de hoy veremos la parashá Devarim y la parashá Vaet Hanam, rogué o supliqué. Esto es para podernos acomodar otra vez cómo va el ritmo de las parashot, ya que por problemas de salud no había podido subir las parashá, pero ahora vamos a empezar otra vez a emparejarnos así como van la numeración para no perdernos. Empezamos con la parashá Devarim, que es la primera del libro de Deuteronomio, el último libro de la Torá, significa palabras. Este va de Deuteronomio 1:19 a 3:22. Esta parashá contiene un breve resumen de las conquistas que tuvo Israel sobre los pueblos enemigos y cómo tomó posesión de la tierra después de haber andado por el desierto durante 40 años. Le damos gracias al Eterno por permitirnos tener este estudio. Bendito Padre Yahweh, te damos toda Rabá Abacados por todas las bendiciones que nos das, porque nos permites estar aquí, porque nos permites estudiar tu Torá, porque nos enseñas tu palabra, porque habitas entre nosotros, Abba, porque nos escuchas, porque eres bueno, porque guardas a tu pueblo. Y te pedimos que las palabras de Devarim que vamos a ver sean de ti, que no sea palabra de hombre, que sea tu enseñanza por encima de la enseñanza de los hombres. Y te damos toda Rabá en nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Y comenzamos con la parashá Devarim, palabras. Deuteronomio 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte Seir, hasta Kadesh Barnea. Aquí Moisés le habla a todo Israel antes de morir. Aquí Moisés
empieza a recordar todo lo que vivió con el pueblo de Israel durante estos 40 años que estuvo en el desierto y le recuerda las enseñanzas del Eterno y la manera en que el pueblo debe de comportarse de ahí en adelante. Es como si Moisés le hablara de una manera más íntima a todo el pueblo para hablarles desde su perspectiva de todo lo que él tuvo que pasar estando con ellos y todo lo que tuvo que hacer y todas las veces que tuvo que pedirle al Eterno que perdonara al pueblo, ya que aunque él era líder, él es siervo del Eterno. Entonces el pueblo no estaba sujeto a Moisés, sino al Eterno. Moisés solamente era un intermediario entre Elohim y el pueblo para comunicarles las cosas que Elohim pedía. Este libro se llama Palabras, porque Moisés habló a los hijos de Israel y les dio el mensaje del Eterno. Aquí ya pasaron 40 años y los hijos de la generación que salió de Egipto son los que van a entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 1:3 leemos: Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y dice Moisés, en aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Moisés estaba diciendo que la carga de guiar a todo el pueblo de Israel era demasiada, debido a que los israelitas durante todos estos 40 años se habían multiplicado en gran manera y también era un pueblo rebelde, era un pueblo orgulloso que no obedecía las órdenes de Moisés. Versículo 12. ¿Cómo llevaré yo solo nuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Aunque Moisés era un escogido por Elohim, él estaba cansado de todas las cargas que el pueblo le daba, de todos los asuntos por resolver. Recordemos anteriormente que el suegro de Moshe, Yetro, le aconsejó nombrar representantes para que ellos resolvieran las cuestiones fáciles del pueblo y que solo le llevaran a Moshe las cosas difíciles de resolver. Aún así, eran tantos israelitas que el trabajo era mucho para él solo. Deuteronomio 1:16. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande. Oigan, no tendrán temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Significa que Elohim cuidaba que lo que se hiciera en Israel fuera justo, para que ellos pudieran juzgar al pueblo y dar un trato justo a todos sus habitantes, conforme a la Torá. Deuteronomio 1:20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Yahweh vuestro Elohim nos da. Mira, Yahweh tu Elohim te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Esta parashá también nos recuerda a los 12 espías que mandó el pueblo con la autorización de Moshe. Ellos fueron a explorar la tierra prometida
Y en el verso 22 leemos: y vinisteis a mí todos vosotros, dijisteis: enviemos varones de delante de vosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Este acuerdo era idea del pueblo y de Moshe, que estuvo de acuerdo, porque ellos no confiaron en el Eterno. Ellos no creyeron que podían adueñarse de la tierra, porque ésta ya estaba habitada por gigantes, pero Elohim no los mandó a explorar, porque Elohim sabía que si ellos conocían a los habitantes de la tierra, ellos podían tener temor y podían dejar de tener fe y desconfiar de que podían heredar la tierra. Cuando ellos analizaron las cosas desde la perspectiva humana, fue que lo vieron como algo imposible de lograr. Pero Elohim ya les había dado la tierra, porque Él iba a cumplir su promesa de introducirlos, porque Elohim tiene el poder para lograr lo que a los ojos de los hombres parece imposible. Esta era la prueba que había de pasar la segunda generación. Ellos tenían que aprender a confiar en que Elohim es poderoso. Ellos tenían que superar la prueba que no superaron sus padres en el pasado. Devarim 1:27. Y murmurasteis en vuestras tiendas contra Elohim diciendo: porque Yahweh nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos del amorreo para destruirnos. Por esto Elohim se ofendía, él se airaba contra el pueblo de Israel. El pueblo veía a los amorreos y decían: este pueblo es más alto que nosotros y las ciudades grandes y amuralladas. ¿Cómo podemos entrar? Esto sucedió cuando vieron a los gigantes, a los hijos de Anac, pero también se les dijo que no temieran porque Elohim pelearía por ellos. Significaba que Elohim iba a pelear la batalla por Israel para darles la tierra. No tenían que pelear ellos, pero el pueblo tenía miedo por haber visto a los hombres gigantes. Entonces Elohim juró diciendo que ninguno de la generación entraría a la tierra prometida. Y así pasaron 40 años hasta que todos murieron para poder hacer entrar a la siguiente generación a sus hijos. Así como dijo nuestro Mesías en la parábola del sembrador. En Mateo 13:7, la semilla que cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. En 2 Corintios 9:6 leemos: pero esto digo, que el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Significa que por la falta de fe hubo negatividad en el campamento. Los espinos ahogaron a la semilla fértil. Ellos creyeron más en los malos informes que dieron los espías que en la fe que tenían que tener en Elohim. Ellos no creyeron en la palabra de Elohim. Pero también dijo Yahshua: en cuanto salió la hierba y dio fruto y apareció también la cizaña, dejad crecer juntamente al uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es que Elohim conoce el corazón de las personas. Él distingue entre la cizaña y entre los fieles. Él sabe quiénes están en su contra y quiénes hacen daño a su pueblo. Así, solo Caleb, hijo de Jefoné, y Josué pudieron ver y habitar en Canaán, porque ellos fueron los únicos que dieron un informe positivo y que confiaron completamente en Elohim. Por eso Elohim dijo que ellos serían los únicos de esa generación que entraría a la tierra de Canaán. Entonces a sus padres los envió de vuelta al desierto y les dijo, Deuteronomio 1:42, no subáis ni peleéis, pues no estoy con vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Pero ellos no le obedecieron a Elohim y subieron a pelear y a conquistar la tierra, porque ellos
Sabían que Elohim les había dado el castigo de pasar 40 años en el desierto hasta que esa generación muriera. Entonces ellos no quisieron resignarse a quedarse en el desierto y morir ahí, sino que dijeron, entonces vamos a subir, vamos a pelear y tal vez así Elohim nos deje entrar a la tierra. Pero Elohim ya no estuvo con ellos. Él ya les había advertido que por su desobediencia y por su falta de fe, Él no los iba a apoyar. Entonces ellos fueron derrotados en Seir. Cuando regresaron lloraron a Elohim, pero Elohim no les escuchó. Israel salió camino al Mar Rojo. Luego fueron al norte, cerca de los hijos de Esab, y les fue mandado no meterse con ellos, porque ese territorio le fue dado a Esab por palabra de Elohim. Él les ordenó pagarles hasta por el agua que bebieran. Israel anduvo en el desierto cerca de Moab. Tampoco pudieron quitarles la tierra porque estaban los hijos de Lot, a quienes Elohim les otorgó Ar por heredad. También habitaban los semitas, un pueblo numeroso grande como los hijos de Anac. Ellos eran tenidos por gigantes. Los moabitas los llamaban emitas, y los hijos de Esab los expulsaron, porque Yahweh les dio esa tierra como posesión. Israel partió al arroyo de Sered, pero para esto ya habían pasado 38 años. Entonces ya casi se cumpliría el tiempo de entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 2:19 vemos, cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de su tierra, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Deuteronomio 2, 22 y 23. Como hizo Yahweh con los hijos de Esab que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Horeos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy, a los Abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, y a los Caftoreos que salieron de Captor, los destruyeron y los habitaron en su lugar. Entonces aquí vemos cómo Elohim iba quitando a los habitantes que estaban antes para repartir la tierra a su pueblo, así como él se lo había prometido a Abraham. Deuteronomio 2:25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Entonces Israel pidió al rey de Hesbón permiso para cruzar por su tierra, ofreciendo pagar por la comida y por el agua. Pero Sehón, el rey de Hesbón, no quiso, porque Yahweh había endurecido su espíritu. Eso significa que Yahweh lo dejó ser y pensar a su libre albedrío, para darle la tierra al pueblo de Israel. Entonces Israel bajó y tomó todas las aldeas, todas las ciudades, todo su ganado y todos los despojos. Israel partió a la tierra de Basán, pero el rey Og lo esperaba. Él estaba listo con todo su pueblo para pelear contra Israel. Pero Yahweh le entregó la victoria en las manos de Israel, en Edrei. Los derrotaron y a todas sus ciudades. Ellos las tomaron y les hicieron como a Sejón, tomando todos los despojos y el ganado desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón. Esto fue de manos de los amorreos. Deuteronomio 6:11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. Deuteronomio 3:11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los de Agmón? La longitud de ella es de 9 codos y la anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Esta tierra que heredamos en aquel tiempo es de Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, a la mitad del monte Galaad con sus ciudades. La di a los rubenitas y a los gaditas.
Esa tierra fue la porción de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad. A esta le llamaban la tierra de los gigantes. Y la mitad de la tierra le fue dada a la tribu de Manasés. La repartición de la tierra fue desde Argó hasta el límite con Jesús. Esto fue para la tribu de Manasés. A esta tierra se le llama Basán, Jabot, Jair, hasta hoy. Galad le fue dado a Maquir, a los rubenitas y a los gaditas hasta el arroyo de Jacob. Elohim mandó al ejército de Israel a pelear, dejando a mujeres y niños y el ganado en las ciudades. Israel conquistó hasta el mar Salado, al pie de las laderas de Pisga, al otro lado del río Jordán, diciéndole a Josué o Yehoshua: tus ojos vieron todo lo que Yahweh vuestro Elohim ha hecho a aquellos reyes, así hasta ahora. Yahweh hará con todos los reinos a los cuales pasarás a heredar tú. En este último libro encontramos que están concentradas todas las palabras de los primeros 4 libros de la Torá. En Mateo 4:4 leemos: las escrituras dicen, no solo de lejen, de pan, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Mateo 4:9. Y Hasatán le dijo a Yahshua, o Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras. Y él le contestó: fuera de aquí, Hasatán, porque las escrituras dicen, a Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Esto significa que nuestra palabra tiene el poder en el nombre de Yahshua para expulsar al adversario. Podemos expulsar demonios. Así nos enseñó el Mesías. De la misma manera, los profetas hablaban con autoridad para profetizar la palabra que sería dada por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Elohim. También en Yohanan 14:10 leemos: ¿no crees que yo estoy unido a mi Padre y el Abba unido a mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, mas el Abba que está unido a mí, él hace las obras. También nos cuenta que la palabra fue hecha carne. En Juan 1:14. Aquella palabra fue hecha carne y hizo su cabaña entre nosotros, y vimos su esplendor, el esplendor como del primer nacido del Abba, lleno de bondad y de verdad. Un dato curioso es que 10 parashot más adelante veremos la parashá Haberajá, que significa esta es la bendición. El número 10 se relaciona con las 10 palabras o los 10 mandamientos que dio Elohim en el monte Sinaí. Significa que después de las palabras viene la bendición. Yahweh habló a Moshe las palabras y Moshe se las transmitió al pueblo. Fueron 3 discursos a todo Israel y el libro de Devarim contiene 200 mandamientos. Este libro termina con la palabra Israel. Así que la Torá empieza con Yahweh y termina con Israel. La Torá no puede existir sin Yahweh y su hijo Yahshua. Sin él no puede existir. La Torá va dirigida a Israel, al natural y al extranjero que estén dentro del pueblo de Israel, el que regresa a casa, porque no hay otro mediador que su hijo Yahshua para llegar a Elohim. Israel es indestructible e irreemplazable por otros pueblos. Han habido imperios muy poderosos, pero todos han perecido, porque al final han sido exterminados. Y a la llegada del Mesías, todos serán exterminados, pero Israel, desde los tiempos de Abraham, ha prevalecido hasta nuestros días. Según la promesa del Eterno, será un pueblo que trascienda a la eternidad. Por eso hasta la actualidad
Israel sigue siendo el pueblo de Elohim, el pueblo escogido. La Torá es eterna y para siempre, al igual que la tierra de la promesa dada a Israel. Y esta fue la parashá de Barim. Palabras. Continuamos con la parashá 45, que es Baet Hanan, rogué o supliqué. Esta va de Deuteronomio 3:23 a 7:11. Esto nos habla de Moisés. Elohim ya le había dicho a Moisés que él no entraría a la tierra prometida. Él únicamente le dejaría ver la tierra, pero no dejaría que Moisés entrara en ella, porque había levantado un nuevo líder. Este sería un líder que continuaría el trabajo de Moisés guiando al pueblo de Israel. Entonces, Josué quedaría en lugar de Moisés. En el primer punto, Moisés rogó y suplicó a Elohim que lo dejara entrar a la tierra prometida. Después Elohim habló al pueblo dando sus ordenanzas. También nos habla esta parashá acerca de las ciudades de refugio. El pacto que hizo con Israel, Elohim, en Horeb. También nos habla nuevamente de las 10 palabras o los 10 mandamientos. El pueblo teme a Elohim después de esto. Elohim da el gran mandamiento. Aquí también vamos a ver por primera vez el Shema Israel, lo que es una advertencia de Elohim para su pueblo. Lo que Elohim demanda que su pueblo se convierta en un pueblo santo. Comenzamos en Deuteronomio 3:23. Y oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo: Adón, Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Aquí Moshe está narrando al pueblo la súplica que le hizo al Eterno. Es como si Moshe, antes de morir, se sincerara con todo el pueblo y les contara todas las cosas que tuvo que pasar por causa del pueblo. 25. Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del río Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero lo cual no me escuchó, y me dijo Yahweh: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al este, o al norte y al sur, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás del Jordán. Y manda a Josué y anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, heredar la tierra que verás. Paramos en el valle delante de Bet-peor. Entonces Elohim no perdonó a Moisés, porque Moisés había golpeado la roca para haber hecho salir el río de agua para que el pueblo bebiera. Pero su error fue que no reconoció que el poder venía de parte de Elohim, que Elohim era el proveedor del pueblo de Israel. Es como si Moisés hubiera sido quien daba de beber al pueblo. No mencionó a Elohim ni lo reconoció delante del pueblo, porque él estaba muy desesperado por todos los reclamos que el pueblo le exigía para que le diera agua. Más tarde, cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, Elohim les dio sus estatutos, diciéndoles, Deuteronomio 4:1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo
os enseño, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Y Moshe les dijo: mirad que os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis a tomar posesión de ella. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahweh tu Elohim. Él los destruyó de en medio de ti, mas ustedes que seguiste a Yahweh vuestro Elohim, todos están vivos. Elohim no perdona la traición con los otros dioses, con los ídolos falsos. Porque quien después de haber conocido a Yahweh no debe de regresar tras los ídolos, tras los dioses falsos, porque Elohim no perdona eso. En 2 de Pedro 2:22 leemos: pero les ha sucedido. Es como la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve otra vez a revolcarse en el cieno. Porque Israel traspasó el pacto que hizo con Elohim en el monte Sinaí, porque adoró a los ídolos hechos de piedra. Elohim quería que Israel fuera un pueblo santo y de linaje puro y de linaje apartado, que fuera separado de las demás naciones. Por esto les prohibió mezclarse con los otros pueblos, para que sus descendientes no practicaran la idolatría ni las costumbres de las naciones, así como adorar a los ídolos, hacer sacrificios, que no se apartara su pueblo de él, como está en Deuteronomio 7:4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Aunque Elohim creó el universo, a su pueblo le enseñó que Él es el creador, que es el único que merece honra y adoración, que no debemos adorar las cosas creadas por Él, porque las demás naciones llaman dioses a su creación, pero su creación no se compara con el que las creó. Los israelitas que oyeron su voz en el monte Sinaí supieron que todo lo creado estaba por debajo de él y que lo debían de transmitir a todas sus generaciones futuras, para que sus hijos no adoraran a los elementos de la tierra, para que no adoraran a los elementos con que el mundo fue hecho, llamándolos dioses. Desgraciadamente no todos los israelitas lo hicieron. Así fue profetizado, quitaron y agregaron a su palabra, y llegando a las ciudades de los paganos se contaminaron con su idolatría. Y eso perdura hasta el día de hoy, porque este pecado Elohim no lo perdona y los dispersó entre las naciones a todos los idólatras, porque adoran a las cosas creadas por él, hechas de madera, de yeso, de metal, de papel, a las estatuillas. Las cargan en procesiones, les ponen altares, les queman incienso, les cantan canciones y les ofrecen sacrificios, y se inclinan ante ellas, como si ellas estuvieran vivas, como si ellas tuvieran conciencia. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca pero no pueden hablar, pies y manos pero no pueden caminar ni tocar nada, porque están muertas y no vive en ellas espíritu alguno. ¿Cómo es que las adoran si Elohim dice que el espíritu de los muertos nada sabe de lo que pasa en la tierra de los vivos? Esto no se trata de una religión, ni de una doctrina de una religión, ni de un mandamiento de hombres. Está establecido que la vida al irse del cuerpo no regresa a los muertos hasta el día de la resurrección, cuando venga el Mesías otra vez. Cuando hay un pequeño remanente que volvió a sus raíces y que no cambió la palabra del Padre por las palabras de los hombres, que no agregó ni quitó nada de la Biblia, que cumple este mandamiento en sus generaciones,
que conoce la Torá, que reconoce al verdadero Mesías y que lo espera, porque cuando Él regrese nos dará pureza de labios para ya no llamar a Elohim por los nombres falsos, por los nombres paganos, que Él reinará con vara de hierro cuando regrese, porque Él tiene la autoridad, porque Él nos compró pagando con su sangre por nosotros, para limpiarnos de todo lo que hicimos en nuestra ignorancia. Juan 1:11 al 13. A los que eran suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. En 1 Corintios 15:45 vemos que dice que nuestra nueva naturaleza, al ser bautizados, es como seres de luz en medio de las tinieblas, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya no conforme al mundo corruptible, porque somos herederos de una vida eterna, de una vida nueva, es nacer de nuevo. En Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino que el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo explica mejor en Lucas 11:36. Así que siendo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo ninguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara da resplandor y te alumbra. Esa luz que cada creyente irradia por dentro, cuando el Mesías nos cambia desde el interior, este cambio espiritual se refleja en lo físico, cuando los cuerpos sean transformados al final de a la final trompeta, será un abrir y cerrar de ojos para estar con el Adón Yahshua Hamashiach. Deuteronomio 4:7. Moshe le dijo al pueblo de Israel: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh vuestro Elohim? Todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 13. Y él anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Los 10 mandamientos los escribió en las 2 tablas de piedra. 15. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis, y hagas para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de alguna ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y les dijo Moisés: voy a morir en esta tierra y no pasaré al otro lado del río Jordán, a aquella buena tierra. Guárdense y no olviden del pacto que Yahweh vuestro Elohim estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de alguna cosa que Yahweh tu Elohim te ha prohibido, porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor y es celoso. Cuando hayáis engendrado hijos, nietos, y hayas
envejecido en la tierra, si os corrompéis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Elohim, para enojarlo. Yo tengo por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasaste del Jordán para tomar posesión de ella. No estarás en ella largos días sin que seas destruidos. Si les sirvieras allí a los dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estés en angustia, que te alcancen todas estas cosas. Si en los postreros días te vuelves a Yahweh tu Elohim y oyes su voz, porque Yahweh es misericordioso y no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a sus padres. Entonces Yahweh está diciendo que si las personas se vuelven idólatras, Él los destruirá, así como Él destruye a los dioses. Porque al final de los tiempos, cuando venga Yahshua, Él quitará todo tipo de adoración a los dioses falsos. Él los destruirá. Entonces ellos serán destruidos junto con los que los adoran. Pero si en el lugar en donde nos encontremos, y aunque hayamos sufrido todas las plagas por la desobediencia, si regresamos a Elohim y si volvemos a Él con todo nuestro corazón, entonces Él cumplirá el pacto que hizo con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, de entregarnos la tierra de Israel, que es la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Él ha oído, pueblo alguno, la voz de Elohim y ha hablado en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer. Ningún Dios ha hecho esto. ¿O ha intentado Elohim venir, tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra? A ti te fue mostrado para que supieras que Yahweh es Elohim, para echar de delante de tu presencia a naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy aprende, pues hoy reflexiona en tu corazón, de que Yahweh es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esto fue una advertencia para los hijos de Elohim, para los que están dispersos entre las naciones, por haberse inclinado ante los ídolos de las demás naciones. Pero nos da la seguridad de que si volvemos a Él y lo buscamos de todo nuestro corazón, Él nos escuchará y nos hará salir de las costumbres del mundo como escogidos suyos. Él nos dará la vida eterna, porque el tiempo ya es muy corto y los obreros que predican la palabra son muy pocos y quienes los escuchan son todavía más pocos. Continuando en la tercera aliyá, Moisés apartó ciudades de refugio para quienes habían cometido un homicidio sin intención. Estas ciudades estaban del otro lado del río Jordán. Aquel que hubiera matado a alguien sin querer podía salvar su vida yendo a estas ciudades y quedándose ahí escondidos para ser juzgados con un juicio justo, para que los vengadores de la sangre o los familiares del fallecido no quisieran vengarse matándolo. También recordamos la repartición de la tierra para Rubén, para Gad y para Manasés, que fue la tierra de Bet-peor, que había sido de los amorreos. También la tierra del rey de Basán, que está al lado del Jordán, al oriente. Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Yahweh vuestro Elohim hizo pacto con vosotros en Horeb. Timoteo 3:14 nos recuerda esto. A nosotros no solo nos mostró lo mismo que a nuestros padres en el Sinaí,
sino que también nos mostró la promesa de su advenimiento en carne, justificando en el Espíritu, visto por los mensajeros, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Significa que aunque en la tierra no todos le adoran, en el cielo todos le glorifican. En Romanos 1:26 dice: estos son los que cambian la verdad del conocimiento del Padre por la mentira, y honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador, atrayendo sobre ellos toda clase de maldiciones, inmundicia y vergüenza, negándose a recibir una vida nueva en su interior, que disipe toda la oscuridad y la dureza de sus corazones. Esto que nombra son las consecuencias de la idolatría, pero cuando se es creyente en la verdad, nos cambiamos las vestiduras del alma para reflejarlo por fuera. No nos habla de una desnudez física del cuerpo, sino de ponernos la armadura de Elohim, la vestidura interior que nos da la confianza, el shalom, la seguridad en el Padre. Porque aquel que se concentra solamente en el exterior significa que está desnudo por dentro. Es como tratar de llenar el vacío interior adornándolo por fuera, adornando a la persona por fuera, por las cosas de afuera. Es cuando alguien se distrae con las cosas del mundo. Después Elohim habló al pueblo en la montaña y les entregó las 10 palabras. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Deuteronomio 5:7. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Yahweh tu Elohim te ha mandado, el Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hasta el 7º día, el Shabbat, es de reposo a Yahweh tu Elohim. Ninguna obra harás, ni tú ni el extranjero dentro de tus puertas. Recuerda que fuiste extranjero en tierra de Egipto, y Yahweh tu Elohim te sacó de allá. Honra a tu padre y a tu madre, como lo manda Yahweh tu Elohim, para que tus días sean prolongados en la tierra, y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca a él. Y siguió hablando Moisés, Deuteronomio 5:24. Dijiste: Yahweh vuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahweh habla al hombre y éste aún vive. 6:3. Oye pues Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Aquí comienza el Shema Israel. Es la instrucción para todo judío, para ser bendecido por Elohim y ser obediente a su palabra. Oye Israel, Yahweh vuestro Elohim, Yahweh es uno. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró
juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Deuteronomio 7:6. Porque eres pueblo santo para Yahweh, y Él te ha escogido para hacer de ti un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no porque vosotros seáis más que todos los pueblos, sino porque Yahweh los ha querido y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Yahweh los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Por esto Elohim nunca dejó que los israelitas se asimilaran mezclándose entre las otras naciones de la tierra, dando a sus hijos y a sus hijas en matrimonio, para que no se corrompieran adorando las imágenes, sino que mandó exterminar a las naciones enemigas de Israel y quemar todas las esculturas, las estatuillas, destruir las imágenes para no servirlas en vez de servir al Creador. Dice Yahweh: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. A cambio de esto obtendremos comunión con Él si comprendemos esto, para llenar nuestras lámparas de aceite y poder entrar así a las bodas del Cordero. Y aquí termina esta segunda parashá del libro de Devarim, palabras. Shalom, amados hermanos.